Otra publicación en 2014 fue Libreta de notas de un carpintero de Rivera, una vida en el Cabañal. En el 2008 publicó Navíos españoles en el siglo de las luces. En el 2004, Los navíos españoles de la batalla de Trafalgar, del astillero a la mar. Y en 2004 también Santísima Trinidad, 140 razones para la historia. Juan Carlos es experto en historia naval, en estudios acerca de las tipologías de embarcaciones usadas por la Armada Española en todo lo que significó la colonia, toda la conquista del continente y los mares por donde circularon como imperio. Entonces, en el día de hoy nos va a hablar de la tipología y construcción de embarcaciones utilizadas para defensa y comercio en Cartagena de Indias. Luego, como les mencionaba, tendremos una presentación tipo conversación con el maestro Osvaldo y con Ronel hablando de lo que es su trayectoria, sus inicios, toda su experiencia y lo que significa construir embarcaciones desde Boca Chica. Entonces, esperamos la participación de ustedes al final de las intervenciones con preguntas, comentarios. Por último, les agradecemos que no olviden poner en silencio sus celulares. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, primeramente agradecer al Banco de la República haberme traído hasta aquí para poder darles la paliza verbalmente y a Lucy, a su compañera Alejandra y a todos los que han colaborado, que no es una tarea fácil para que, bueno, que puedan escucharme, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver en esta presentación va a ser inicialmente cómo se abastecían de madera para poder construir embarcaciones, un poco de cómo se hace en Europa, pero esto se trajo aquí, con lo cual algunas cosas a lo mejor les va a sonar o lo han visto o lo han escuchado en algún momento. Para luego pasar a describir de una forma somera las embarcaciones que andaban por las costas en los finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y terminaremos con alguna identificación un poco más en profundidad de algún tipo de embarcaciones que llevan a errores tipológicos según el nombre que se utilice. Básicamente va a ser eso. También decirles que van a ser partícipes de una presentación donde es un tema que es parte de un trabajo que aún estoy realizando. O sea, que el trabajo ese todavía no ha visto la luz. Entre ese y los torpederos me van a matar. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, en Europa la madera era un tesoro. Entonces, cada vez que se iba a cortar madera para poder realizar barcos, había un funcionario que tenía una pieza similar a esta. Esta pieza es parte de mi colección, pero aquí tenía un sello real de la Armada. A través de las plantillas iban seleccionando los árboles que más o menos eran adecuados para el navío o fragata o embarcación que se quería construir. Cuando veían el tipo de árbol, cogían, pelaban la corteza y le pegaban un viaje con el sello y quedaba marcado. Ese sello, este martillo, no estaba a la vista, era custodiado, era encerrado bajo llave y que nadie, excepto el funcionario, lo podía tocar. Cuando se seleccionaba la madera venía el apeo, había que cortarlo. ¿Qué herramientas se utilizaban? Normalmente los tronzadores o hachas, o hachos, también se les llama hacho. Hay distintos tipos de hachas. En España, pues según la zona, ¿no? Está la hacha catalana, está la que se utiliza en la zona de Soria, que suelen ser de 2 bocas, o sea, hay variedad. Pero sí normalmente se utilizaba para cortar un tipo de hacha más pequeña, más fuerte,
y también dependía de la zona. Luego venía el transporte. En España había varias formas de hacer el transporte. Una era a través de los gancheros por los ríos, donde pueden ver un ejemplo. Esto se solía hacer muchas veces incluso en invierno, con lo cual era una tarea dura. Y sobre todo tenían que tratar de que los árboles no se apilaran y no se agruparan, porque en ocasiones había que utilizar dinamita para volar algunos y que pudieran seguir el transcurso del río. Su herramienta era los bicheros, con esto y una pértiga, es con lo que mantenían el control de los troncos. Si tienen alguna pregunta, me paran y lo vemos. Este oficio, en España, realmente los meses de cortes, los mejores solían ser enero y febrero. Se buscaba que la savia no estuviera en el árbol, sino que estuviese el árbol en reposo. Aquí no sé si eso, porque como la climatología, bueno, es más o menos igual todo el año, pues no sabría decirle si sería lo mismo, ¿no? Porque si cortaban un árbol con toda la savia, podía pudrirse antes y podía deteriorarse antes. Los navíos que se construían, no crean que las maderas que ponían en el momento que se ponía la quilla duraban todo el transcurso de su vida, no, eran como un puzzle, se quitaban y se ponían piezas. Hay barcos que duraron 80 años y a lo mejor la madera que tenía de origen era ya el 20%. O sea que eso, si le sumamos los balazos, pues... Otra forma de transporte era a través de los carretones. Fíjense este tronco. Imagínense esta carreta más grande, con un tronco a lo mejor 4 veces más grande que ese, en longitud. Eran enormes. Y todas las yuntas, aquí son burros, son caballos, pero se hacían con yuntas de bueyes. La cantidad hilera de bueyes, claro, tenían un problema. Cuando los bueyes comían, había que dejarles reposar. Es decir, no me molesta al niño, déjale y luego seguimos, ¿no? Entonces, estaba limitado al tiempo de que los bueyes querían. Pero había sitios donde no había otra forma de bajar los árboles. Luego existían las lanzaderas, no he traído foto, pero las lanzaderas eran una especie de toboganes que se hacían en la ladera del monte, donde lanzaban los troncos e iban hasta donde el objetivo que ellos querían. Otra forma de transporte es cuando llegaban a las playas, es a través de los barcos. Esta foto es del siglo XIX. La hora de embarcar los troncos se hacía por proa. En la puerta se quitaba, se introducían a todo lo largo de la cubierta, luego se cerraba y se calafateaba. En el siglo XVIII se hacía por la popa de los barcos. Igual, a través de una tronera se introducían los troncos y se colocaban en cubierta. No siempre se trasladaban los troncos. A veces ya las piezas estaban labradas y se trasladaban la pieza ya fabricada. ¿Por qué? Porque en ocasiones era mucho más fácil y más económico traerla desde aquí labrada que hacerlo en España. El labrar la madera era caro, eran especialistas y era un trabajo caro para el que lo contrataba. No era muy rentable para el que lo hacía, porque les pagaban muy poquitos. Esta gente trabajaba de sol a sol. El labrado. Bien, el labrado hay un hacha que se utilizaba, que es un hacha plana. ¿Por qué el hacha es plana? Porque si yo no utilizo este lado plano y es un hacha normal, lo que ocurre es que el rebaje de la cabeza del hacha o del hacho me va a pegar en el borde. De ahí que fuera todo plano, para poder labrarlo. ¿Cómo se hacía? Primeramente se marcaba el tronco para cuadricularlo. ¿Ven? ¿Ven ahí bien? Me pongo en el otro lado. ¡Oh! Es que me está cegando. Vale. Gracias. ¿Desde aquí mejor? Sí. ¿Sí? Vale. Que si me pongo en medio no les veo. Gracias. No se preocupe, si me volveré a tropezar. Bien, ahí lo que hacemos es marcarlo de tal manera que nos tiene que dar para sacar una viga. ¿Qué es lo que se hacía? Se marcaba. Luego íbamos haciendo cortes con la profundidad de donde hubiese trazado la línea. Una vez que se había hecho toda la longitud del tronco en esos cortes, se empezaba a labrar. Tenía que tener mucha habilidad porque había que conservar los pies.
Ahí si se descuidaban un poquito, adiós pies, ¿no? Y luego la experiencia te daba no solo que lo hicieran, sino que lo hicieran rápido, que fuera rentable. Por eso era gente especializada. Requería de mucha habilidad. Luego tenemos, cuando está hecha la viga, pues hay que sacar tablones. Eso se hacía colocando la viga encima de un andamiaje y con la sierra de burro se cogía y se empezaba a cortar. ¿Ven esta cuña? ¿Han cortado alguna vez madera, un buen trozo de madera grueso? Sí. Cuando meten el serrucho, ustedes por descontado. Cuando metemos el serrucho y es una madera muy grande, a veces se embaza y lo que ocurre también es que la propia madera nos cierra el corte. Entonces, cuando metemos la cuña, lo que hacemos se denomina abrir el corte para que el serrucho pueda ir libremente sin que la madera lo abrace. De las personas que trabajaban, el que está arriba era el que tenía más experiencia y abajo podía haber una o dos personas, pero el que mandaba era el de arriba. Los de abajo, menos experiencia, menos importante que el de arriba y también, por qué no decirlo, son los que se comían todo el serrín. ¿Querías dejar de comerte el serrín? Pues ala, quieres experiencia y arriba. Es una motivación, ¿eh? Estas son las herramientas que utilizaban. Estas aquí ven cómo se hacía. Hay dos personas, a veces aquí eran dos y arriba uno. Se utilizaba normalmente este tipo de sierra. Esta sierra no es muy... es más tipo americana, ¿no? Pero también se llegó a utilizar en España. Esto es cuando era una sola persona la que tenía que cortar y sobre todo cuando la madera estaba verde, para evitar que se embazara y que fluyera. La sierra bracera también se utilizaba, ¿no? Estas sierras las hay muy grandes. Yo tengo una pues que montada es así de alta. Luego tengo otra que es así de pequeña, ¿no? No sé cuánto me van a durar, porque un día irán las sierras y yo, irá mi mujer y dirá, tú y la sierra, adiós. O sea que bueno. Pues estos son los elementos que más o menos se utilizaban, dependiendo la zona, ¿no? No había mucho más. Realmente eran 4 herramientas lo que se utilizaban. ¿Les suena alguna de estas herramientas que hayan visto por aquí? Sí. Pues no las pierdan, porque no hay muchas. Ahí vemos cómo se hacía. Esto es un vídeo, es de un vídeo donde esto todavía se está haciendo en Sudamérica, todavía se realiza esta labor. Sí, claro. O sea que aún sigue vigente y la herramienta, a lo mejor esta sierra con la que están cortando tiene 100 o 150 años. Esto no deja de ser un patrimonio, pero es un patrimonio útil. Lo importante es que mientras estas personas lo utilizan, está conservada, está bien mantenida. El problema es cuando termina su oficio, cuando ya se jubilan, hay que tratar de que esta herramienta no se pierda. Normalmente se pierde. Así, si el tronco era muy largo, pues imagínense, a sacar tablones. Hasta aquí más o menos lo que es el abastecimiento y preparación de la madera para luego la construcción. Dígame. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? ¿Perdón? La madera no la secan, no le quitan no sacan la savia para que Sí, tenga fuerza. sí. La madera podían llegar a los astilleros bien pelada o sin pelar, pero luego normalmente se conservaba, se metía en agua salada o agua dulce para que sacar toda la savia que quedase y luego iba almacenadas, aireadas en almacenes. En España, en Cádiz, todavía hay enterradas maderas del siglo XVIII, que están enterradas en la tierra. Ahí están. Y algunas buenas maderas, ahí siguen. Pero sí, sí se hacía. De hecho, porque hacer un barco con madera verde pues puede generar muchos problemas, porque la madera cuando empieza a secarse se puede alabear, se puede retorcer, y eso desde luego al barco no le favorece. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la tipología de los buques que estuvieron por esta zona en el siglo XVIII y XIX.
No voy a hacer mucho inciso en identificar, en aclarar y explicar las tipologías. Simplemente quiero que visualmente vean diferencias de uno a otro. No voy a entrar a valorarlos, a describirlos, porque entonces sí que pedimos la comida, la cena y ya nos podemos ir. Bueno, aunque no eran muy usuales, pero sí vinieron en la costa, sobre todo en el momento de la guerra napoleónica y anteriormente, el navío por excelencia, el que era de una forma equilibrado, tanto en rapidez de navegación, tanto en poderío naval, era el navío 74. Obviamente los había más grandes, pero cuanto más artillería, menos lo había, ¿no? De 74 había mucho, era, digamos, el tipo estándar. Vemos ahí las distintas cubiertas y todas las piezas de artillería. A ver, cuando disparaban, no disparaban todos los cañones a la vez, porque si se hacía eso, lo que podía ocurrir es que estos cañones iban aquí, hacia el costado. Iba de uno en uno. E imagínense, según van disparando los cañones, la cantidad de humo que había dentro, que eso ya era... Los ingleses dicen que eran muy rápidos, que eran muy efectivos, unas narices. Es decir, la primera andanada podía ser efectiva, a partir de la segunda ya con todo lo que se montaba ahí dentro ya no era tan rápido. Esas son las distintas. Normalmente en las baterías más bajas iban las piezas más grandes. Bien, pues aquí tenemos, ya vamos a ver lo que es una fragata. Era la más común y por esta zona sí había algunas fragatas, no muchas, pero había, dependiendo del momento. Esto es una fragata de guerra y una fragata mercante. Ahí ven que carecen de troneras. Esto es un modelo muy raro que está en el Museo Naval de Madrid, porque no había un barco de la Armada que no llevara troneras, por la cuenta que le traía. Aquí vemos una de las mejores fragatas que se construyó en la Armada Española, que es la Diana. Con el vaso, con el diseño de esta embarcación, todavía se construían embarcaciones en el siglo XIX. Era la perfección en la construcción naval. Era rápido, velera, tenía aguante y con la batería floreada. ¿Qué es a lo que se llama la batería floreada? Pues que, aunque hubiera un poco de mala mar, se podía utilizar los cañones. No escoraba tanto como para que no se pudiera hacer uso de los cañones. Aquí tenemos lo que es una corbeta. Esta corbeta es una de las que fueron la expedición de Alejandro Malaspina. Para mí es una embarcación preciosa, una longitud en relación a la manga muy buena entrada de agua, hacía poca agua. Cuando decimos que un barco hace poca agua es que tiene poco calado. Esto le permitía entrar en zonas de poco calado donde los buques más grandes no podían. Aquí tenemos un bergantín más pequeño que la corbeta, también diferencia en la arboladura. Aquí eran muy comunes los bergantines, eran embarcaciones menores, se utilizaba menos marinería y la marinería era importante, es decir, aquí no había tantos españoles en la plaza como para llenar un navío de 112 cañones, pues podía llevar 800, 900 personas. Estos obviamente no, o sea, háganos una idea de que, por ejemplo, la plaza de Cartagena, si uno quería invadir Cartagena, era simplemente hacerse con la plaza. ¡Hala! Ya Cartagena es nuestra. Entonces, no puedes meter un navío de línea a toda la gente de la plaza porque la gente se queda sin la plaza sin dotación. Aquí tenemos una goleta, otra embarcación muy típica. Aquí no se crean que todas las goletas pues eran, no, goleta armada y venía diseñada, no. A veces se cogía una goleta mercante, se le metía 4 cañones y tira millas. ¡Hala! Ya eres de guerra. ¿Por qué? Porque, claro, los enemigos tampoco es que tuviesen barcos enormes, ¿no? Ni muy artillados. Muy utilizado también el paquebot, pailebot, en tema de mercante, como buque mercante, pero también se artillaban.
La diferencia de estar artillado, ser un buque mercante y artillarlo, a ser un buque realmente de guerra, es el diseño. Ese buque estaba preparado para ser un buque de guerra. Estos no, se les metía cañones, no de mucho calibre, se adaptaban y a tirar millas. Obviamente, si está diseñado para la guerra, era mucho más efectivo. Aquí tenemos el jabeque. El jabeque nace en el Mediterráneo, es una embarcación muy bella. Fíjense en la curvatura que tiene la cubierta para el desagüe del agua. ¿Por qué? Porque el agua venía prácticamente a la cubierta. ¿Por qué el puntal que tenía? ¿Por qué la línea de flotación estaba tan arriba? Porque utilizaban remos. Y para que la boga fuera efectiva no tenía que haber mucha distancia a lo que es la línea de flotación, porque si no, pues a ver cómo bogo yo así. Era mucho más plana. Y iban a remo. ¿Cuándo se utilizaban los remos? No se utilizaban los remos como, venga, vamos a remar, quitamos la vela y vamos a remar. No. Buenos días. Cuando se bogaba, cuando digo bogar es remar, cuando se bogaba es, sobre todo cuando se iba contra corsarios, que eran embarcaciones mucho más pequeñas. ¿Qué se utilizaba? Pues para virar. Una embarcación pequeña viraba muy rápido, este tipo de embarcaciones tardaba más. ¿Qué es lo que hacían? Tirar de remos, ¡buah! Y ala, a por él. Se dan cuenta que aquí hay una tabla, una planchada. Esto es sencillamente para nivelar la cubierta, porque es que si no, lo único que vamos a hacer es matar gaviotas de un cañonazo. Entonces, se equilibraba y se utilizaba. Les voy a decir una cosa que poca gente sabe. En el siglo XVI, los cañones que se utilizaban tenían solo 2 ruedas. El resto era una madera que arrastraba sobre la cubierta. Esos cañones no iban sobre la cubierta, porque la parte posterior de la cureña llevaba unas púas de hierro para evitar el retroceso que llegase a la otra banda, o destrozar lo que es el costado. Claro, no eran tontos. Si yo pongo una cureña que cada vez que disparo me va a destrozar la cubierta, a los 3 tiros tengo que cambiar la cubierta. ¿Qué hacían? Ponían planchuelas y de esa forma el cañón lo que destrozaba era la plancha de madera que ponían. Cuando se deterioraba, cambiaban la plancha y fuera, pero no tenían que estar constantemente cambiando la cubierta. Fíjense que en el siglo XVI los barcos eran muy débiles, los costados eran muy débiles. Había calibres que no soportaban, porque si no disparaban y se llevaba todo el costado del barco. El falucho. El falucho en España, en el Mediterráneo, es un barco de pesca. Aquí se utilizaron también pues, como pesca y como embarcación de guerra. Se artillaba y ala. Bien hacía de guardacosta o bien hacía de escolta, pero eran también utilizados. Se ponía un cañón en crujía y tirando. No son ya embarcaciones muy grandes, ¿eh? Luego tenemos la galeota. A ver, desde España cuando hablamos de galeota siempre nos viene a la cabeza la galeota mediterránea. La galeota es de la familia de las galeras. Eran embarcaciones que la relación eslora y manga era mucha. Es decir, 7 veces la manga. Si el ancho era 1 metro, pues las loras serían 7. ¿Qué ocurre? Que eran embarcaciones muy dadas al quebranto. De ahí que en la crujía tenían una especie de cajón que evitaba que quebrantase, que se rompiese. La boga era prácticamente a ras de agua, pero las que estaban aquí en América no tenían nada que ver con las fragatas mediterráneas, ni con las galeotas mediterráneas. Eran un poco más de andar por casa. Estos son galeotas utilizadas en Filipinas, para que se hagan una idea. Esto es muy alteroso, tiene una popa muy alta. Normalmente la galera, la fragata mediterránea, la galeota eran muy rasas. ¿Por qué? Porque esto con el viento es un problema. Entonces eran muy rasas. Pero estas son galeotas utilizadas en Filipinas como guardacostas, como defensa en el siglo XVIII. Bien. Hasta aquí las tipologías normales estandarizadas en lo que es la armada. Luego venía el uso de embarcaciones de la zona. En estos casos, aquí tenemos
unas canoas de la zona de Taganga o cualquier zona que se pueden dar en lo que es en la costa del Caribe. Y aquí esto lo he puesto por una sencilla razón. Una cosa en lo que normalmente si hablamos de canoa o piraguas nos viene a la cabeza este tipo de embarcaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces los españoles en sus textos también se refieren a armar piraguas, es decir, se utilizaban las piraguas armadas también como guardacostas o como transporte. Claro, uno se imagina en esta canoa una pieza de artillería en proa. Pues no. Entonces, eso me llevó a mí a pensar, a decir, bueno, a ver, los españoles en el siglo XVIII, ¿a qué se refieren como piragua? Porque a veces se utiliza un mismo nombre para distintos tipos de embarcaciones. Y ahí hay que tener cuidado. Se da en el siglo XVIII, se da en el siglo XVII. De hecho, en el siglo XVI, los españoles ven una embarcación francesa y lo que dicen es una embarcación que es más o menos como nuestras galeazas. Ya le está dando un nombre, una denominación, pero no tiene por qué ser una galeaza. Él dice lo que se parece más a la tipología española. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No podemos dar por hecho de que si está diciendo galeaza, ya es una galeaza. Esto posiblemente ocurre con las piraguas, con las canoas. Yo viendo el texto digo, vale, ¿a qué se refiere los españoles como piragua? Y buscando, y buscando, y buscando, encontré, estos son distintos tipos de piraguas, de las distintas zonas. La construcción de una piragua puede ser enteriza, de un mismo tronco, o puede ser en tabla. Normalmente cuando se utilizaba esto es porque a lo mejor no se podía abastecer de árboles grandes. A ver, para hacer una canoa que a lo mejor tenga 80 centímetros de manga, pues el árbol necesita por lo menos 1,20, 1,40, depende del tronco. O sea que estamos hablando de unas proporciones ya importantes, no lo hay en todos lados. Entonces otro recurso es hacerlas a través de tablas. Esto, el hacerlas de tablas, ya requiere de una tecnología. Y ahora viene, ¿qué utilizaron los españoles o qué decían los españoles que eran piraguas? Me encontré con la piragua de Chiloé. Ahí hace una descripción más o menos de lo que es una piragua de Chiloé, de la zona del Pacífico. Entonces, ¿qué me llamó la atención? Cuando decían que eran más de 10.000 kilos, que iban artilladas, digo, a ver, eso no es una canoa que cómo podemos interpretar estándar, eso tiene que ser otra cosa. Y buscando me encontré con esto. A esta embarcación los españoles la llaman piraguas. No tienen nada que ver. Estaban ya con sus cuadernas, la construcción era distinta, iban artilladas y la boga, se me ha ido, la boga se hacía de pie. Desde aquí se tiraba. ¿Por qué? Porque era muy alta. Entonces, al ser tan alta, la inclinación del remo no te permite sentarte. Para poder bogar sentado, tiene que estar muy cerca de lo que es la superficie del agua. Y este tipo de embarcaciones son los que los españoles llamaban piraguas y posiblemente de esta tipología fueran las que utilizaran aquí en lo que es en Cartagena y Santa Marta y lo que es esta zona. Es una hipótesis. Todavía no he conseguido que haya un documento que me diga, sí, esta es. De momento pienso que es esto, porque esto los españoles la llamaban piragua y la utilizaban tanto de forma mercante, para mercancías, como para artillarla y para la guerra o como guardacostas. Por lo tanto, nos damos cuenta que no nos podemos fiar de la palabra en el sentido de identificar una tipología de buque. Hay que tener mucho cuidado. Luego está que, por ejemplo, en la zona del Pacífico, otra diferencia es que los españoles para los españoles era un bote. Para la zona del Pacífico era una falúa. Una falúa para los españoles es algo más grande. Entonces, sin embargo, esto vemos que tiene dos denominaciones. Bote en un lado por los españoles y falúa en el otro. Ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que siempre encontrar las características para que más o menos nos diga de qué tipo de embarcación estamos hablando.
no es bueno decir una falúa, no, utilizar una falúa, porque si nos preguntan, vale, ¿cómo era una falúa? Ya nos han liado. No sabemos realmente, porque si cogemos la falúa estándar, la falúa que iba en los navíos es totalmente distinto, más o menos, a esto. Al final un barco son más o menos similares, pero la tipología cambia. Sobre todo el calado, si es abierta, si tienes de fondo más plano. Bueno, y me encontré con otro problema. Me encontré con un problema que hablaban de una barca. Estaban utilizando una barca, que la utilizaban como guardacosta, como mercancía, e incluso cruzaba el Atlántico para ir a España. Y dice, vamos a ver, o sea, esto muy pequeño no puede ser. O sea, no se puede ir uno con un barquito de 3 metros aquí a la boga a cruzar el Atlántico. Lo más seguro es que se iba a aperitivo a los tiburones. Entonces, digo, ¿a qué llaman barca? Y venga a buscar, y venga a buscar, y venga a buscar. Me encontré con una serie de características donde me decía que hablaban de la barca y decían que se equiparaba a una tipología de lo que son las bows de la costa de Levante. Y dice, bueno, ya sabemos algo. Me describía cómo era el aparejo, y el aparejo más o menos que me describía era esto, una vela latina, una vela cuadra, y aquí un foque. Esto era más raso. Esto mi amigo Juanma me hizo el favor de hacerme el dibujo. Le dije, dame un borrador, un poquito más, me lo hace en 3 dimensiones. Y más o menos esto era a lo que se referían como barca. Y con esto cruzaban el Atlántico. Y esto que ven aquí es un wow. Y esto es un wow artillado. Con lo cual queda demostrado que ese tipo de embarcaciones que se utilizaban en España en el levante de pesca y aquí se utilizan de guardacosta o mercancía, también se podía artillar con un cañón en crujía a proa. Puede ya ser un cañón de 24 o un cañón de 18. Pesa. Un cañón de 24 son casi 2.000 kilos. Otro tipo de embarcaciones, pues aquí teníamos un bergantín, aquí teníamos un chinchorro, o sea, son embarcaciones que se utilizaban por esta zona. Y estas no siempre estaban estandarizadas, 4 palos, una vela, ¡ala! Bergantín, ¿por qué? Por semejanza. Y luego están las lanchas cañoneras. Aquí en Cartagena se fabricaban lanchas cañoneras. Aquí tenían un astillero donde reparaba y fabricaban lanchas cañoneras. Calibre normalmente da 24 o da 18. Ahí vemos el plano. Las formas son muy planas, hacen poca agua y son muy estables. Esta es una lancha danesa. Cómo iban los dos cañones de menor calibre. Los daneses y todo el resto de Europa se fue fijando de los españoles en este tipo de embarcaciones. Y aquí tenemos una lancha española con 2 piezas de artillería y su aparejo. ¿Ven el cañón? ¿Ven que está abajo? ¿Por qué? Porque cuando no se utilizaba, bajaba la quilla y conseguíamos mayor estabilidad en la navegación de la embarcación. Esto es muy de las galeras. Esto es una lancha bombardera. Aquí también se construyeron, pero había ocasiones que decían, no, quita la bombarda, vamos a meter un cañón porque no tengo dónde utilizar la bombarda. La bombarda lo que hacía era lanzar los proyectiles de una forma parabólica para, digamos, salvar lo que son toda la muralla de una defensa. Entonces salía, hacía el arco y caía en el centro de la plaza. Aquí no se utilizaban mucho, pero sí se utilizaron en otros sitios, por ejemplo en Argentina. Esto es una lancha cañonera, un poquito desproporcionada a la hora del cañón, porque vamos, el cañón es que no veas. Voy para allá. Bien,
Aquí lo que vemos es la descripción del despiece de una lancha cañonera. Vemos que el lenguaje que se utiliza no es ancho, grueso, se utiliza otro tipo de lenguaje que cuando se trabaja en el siglo XVIII, siglo XVII y ya no les digo en el XVI, o bien se conoce el lenguaje o no sabemos qué nos está diciendo. Y eso es importante porque confundir el grosor con el ancho pues nos lleva a que puede salir desproporcionada. Entonces, cuando se trabaja con todo lo que es el despiece de una embarcación, tenemos que conocer cierta terminología. Y ahí vemos algunas de esta terminología, ¿no? Cuando nos habla la línea, nos está dando el grosor, lo nos da el ancho, a la grúa, la vuelta. Entonces, todo esto se debe conocer, si no estamos perdidos. Y no siempre es fácil, ¿no? Aquí vemos un poco las medidas del todo el despiece de lo que es la lancha cañonera. Para que nos hagamos una idea, para proporcionar lo que es una persona con un cañón de A24, pues fíjese, el cañón de A24 y la persona. El de 36 ya no digamos. Son los distintos calibres que normalmente en una lancha o se monta uno de 34, uno de 18, que son los que podían dañar. A ver, con la lancha cuando atacaba un barco no iba en plan de barrerle las cubiertas ni el costado, no, que se buscaba dañarlo al timón. En uno de los momentos en Cádiz, cuando llegan los ingleses, salen lanchas cañoneras a los navíos ingleses. Esto era más o menos por la noche, los ingleses se ríen, ¿no? Dicen, ¿dónde van estos? ¿Dónde van estos con la barquita? Claro, de que empezaron a tirarle con los cañones, empezaron a dañarle los timones, empezaron a tener problemas, ya sí que, claro, dar a una barquita de noche con un cañón del siglo XVIII, pues no es nada fácil. Entonces se les acabó la risa. Y esto es más o menos para que nos hagamos una idea de lo que puede llegar a pesar un cañón. O sea, así lo vemos más claro. Esto sería, pues, como llevar un hipopótamo en una lancha. O la lancha es estable, o el hipopótamo nos hunde, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos el retroceso, pues vemos que eran embarcaciones muy fuertes, bien diseñadas, y que eran bastante operativas, tanto en la mar como en los ríos. Aquí también se luchaba en los ríos. Donde había agua, había un barco. Luego, aquí sí quiero hacer mención, pero vamos, digamos que ahí esta parte la vamos ya a dejar, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, bueno, pues obviando esta parte lo que quiero decir es que hoy en día la construcción de barco, el oficio que realmente rige es el calafate y el carpintero de ribera. Hoy en día son oficios ya prácticamente en extinción. En España a veces lo que se hace son talleres de recuperación del oficio, pero hay un problema. Para recuperar un oficio que es ancestral, en que siempre ha sido útil a través de los siglos, pierde su utilidad cuando no hay una demanda. Entonces, a veces es absurdo intentar rescatar un oficio cuando no hay una demanda. Puede haber una demanda para uno, para dos, para tres, pero no vamos a formar en 2 años 40 carpinteros de ribera cuando luego no hay una demanda para ejercer ese oficio. Entonces, hay que ser un poquito racional a la hora de recuperar los oficios. Y si queremos recuperar un oficio y no hay demanda, pues tendremos que generar ciertas demandas para que esas personas tengan salidas. Y más o menos es lo que venía a decir con la foto de este bello navío de mediados del siglo XVIII del sistema Jorge Juan. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias por aguantarme. Cerebro que no me hayan tirado a la valla con un ancla a los pies. Y muchísimas gracias por todo y por asistir. Es un navío del sistema Jorge Juan de mediados del siglo XVIII. No, estos son de los primeros que se realizaron y hubo modificaciones porque el problema es que todas las cuadernas estaban muy juntas y se pudrían, no había aireación. Entonces fueron modificándolo para dejar más espacio entre las cuadernas y evitar que la madera se pudriera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dígame. Sí, disculpe, llegué algo tarde, pero con lo último que escuché me vinieron ciertas inquietudes. Leyendo artículos de la historia
de Colombia se menciona mucho el bergantín. Ujú. Por ejemplo, cuando Rodríguez Torices y Camilo Torres fueron capturados por las tropas españolas en Popayán, cerca de Popayán, venían de haber perdido un bergantín que supuestamente los iba a llevar a la Argentina. Cuando el libertador Bolívar llegó a Santa Marta, o se fue, como un bergantín, y siempre encontraba yo esta palabra bergantín. En su opinión, esa era la forma de transporte ya sofisticado de esa época, principios del siglo XIX, o había otros. Esa es la primera pregunta. Y la otra era hasta qué punto aquí en Cartagena, que hubo muchos artesanos que servían a la Armada Española, arreglaban barcos, etcétera, etcétera. Hasta qué punto la demanda en esa época, obviamente exclusivamente de la Armada Española, capacitó, me imagino que había que capacitar a todos esos artesanos, uno de ellos justamente Romero, el cubano de Getsemaní, que llegó con los lanceros al Palacio de la Proclamación. Entonces me quedó esa inquietud, hasta qué punto la Armada Española capacitó enormes cantidades de artesanos, carpinteros, tanto en La Habana como en Cartagena. Bien, gracias. Gracias. Bien, a ver, con respecto a la tipología de los bergantines. Los bergantines cambiaban de una mano a otra, pues a veces varias veces. O sea, es que eso era, tan pronto era español como que era de la gente que estaba en todo el tema de la independencia, ¿no? Es decir, te lo quito, te lo pongo. ¿Por qué? Porque eran embarcaciones que llevaban poca marinería, eran poco artillados y era fácil hacerse con ellos, ¿no? Pero no es que fuera el buque estándar. Se buscaban buques que fueran artillados, que pudieran defenderse, que pudieran atacar, que llevasen poca marinería y que sirvieran también en un momento dado para llevar mercancías, porque se llevaban muchas mercancías, armas y demás, y que fueran de poco calado, que pudieran entrar en los ríos, que poder llegar a muchos sitios donde las aguas no eran muy profundas, ¿no? Entonces se buscaba efectividad más que tipología. De ahí que las embarcaciones que se utilizaban eran muy ligeras, eran embarcaciones sutiles. Con respecto a... Capacitación de artesanos. A ver, cuando los españoles llegan aquí, tienen un problema, que las embarcaciones que luego empiezan a venir y ahí hay que repararlas. Cada embarcación lleva un calafate, lleva un herrero, se podía reparar en cualquier sitio del mundo. Cuando llegan aquí necesitan carpinteros. Y hasta que viniesen de España, hicieron uso de los indígenas. Y los indígenas, había gente muy hábil, no eran tontos, tenían una herramienta y utilizaron una herramienta. Si ustedes tienen un oficio, o han tenido un oficio, saben que si usted sabe manejar una herramienta, esa habilidad es innata. Luego será un palo curvo, será un palo recto, pero la habilidad la tienen. Es decir, en vez de labrar este palo, lábrale este y de esta forma. La habilidad está ahí. Entonces, muchos indígenas del momento fueron grandes carpinteros. Llegaron a ser maestros. Y muchos de los carpinteros de Ribera que estaban en los astilleros españoles eran autóctonos, porque no llegaron tantos carpinteros de Ribera de España. Aquí la gente se especializó en ese tipo de construcción, pero la habilidad era innata, ya la tenían. Eso no es fácil de conseguir. O sea, uno para adquirir la habilidad a lo mejor tiene que romper muchas maderas y llevarse muchos pescozones porque la madera era cara. Entonces, el que viniesen ya con la habilidad, pues era una garantía. Sí. Las personas locales no sabían construir un navío.
Entonces tenían la habilidad de utilizar la herramienta, tenían la habilidad de tratar la madera, pero lo único que se les decía es cómo se construía y cómo se desarrollaban y se realizaban esas piezas, es lo que tuvieron que aprender. Pero sí se utilizó mucha mano de obra. De hecho, el problema es que es cuando un carpintero adquiría un aprendiz, había un contrato por medio donde el aprendiz se comprometía a no desvelar todo lo que se le estaba enseñando. Porque obviamente es un oficio, y es un oficio muy celoso. O sea, si yo hago una buena embarcación, lo que no voy a hacer es que tú te enteres porque esta embarcación navega mejor que la tuya. Seguridad militar. No. Comer. Si tú me quitas los barcos, yo no como. Si mi barco es mejor que el tuyo, yo como. Búscate la vida. Aprende. Entonces, eso era muy celoso. Todos los oficios en sí, que son artesanía, que todo demás, son muy celosos, pero no es porque quiera. Es cuestión de que cuanto uno mejor sea, más opciones le va a venir. Y aquí sí se construían barcos por toda la costa. Siempre pensamos en los astilleros, pero se podía llegar a construir un barco en la misma playa, que a lo mejor no está registrado como astillero o como arsenal, pero en esa zona se podía haber construido alguna embarcación. Lo único que necesitaban era madera, especialistas y construirlo. Díganme. Quiero agregar una anotación a lo que ellos están preguntando. Unos estudiantes de historia encontraron en Santa Fe de Antioquia, pueblo minero del norte del país, un manual para construir reales, embarcaciones de guerra, que era tiene todos los sellos del arsenal de Cartagena de Indias. Era un manual que terminó allá, pero que fue manual de uso en el astillero local. O sea, y es completo, es un libro espectacular. ¿Es el que está en la Biblioteca Nacional de Bogotá? Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Se lo digo que cuidado. No se crean todo lo que se escribe. No se crean todo lo que leen. A veces eso lo escribe una persona que sabe el oficio, lo está describiendo, pero no dice todo. Y muchas veces hay que identificar en qué momento, en qué tipología está haciendo esa descripción. En España hubo distintas tipologías y según la tipología cambiaba el sistema de construcción, en algunos aspectos. Parece ser de la escuela francesa. La escuela francesa llegó a España para quedarse desde principios del siglo XVIII hasta mediados del siglo XVIII. Este parece ser de la escuela Sí. de Gautier. Sí. A ver, yo de una forma, en broma, que me perdonen los franceses, en plan de broma, yo siempre digo que los franceses hacían buques muy buenos, muy veloces, porque les encantaba salir por piernas. Los dejaban más de una vez vendidos y ponían pies en polvorosa, eran barcos muy rápidos. Pero la idea es que sí había un manual para trabajar. No es un manual. Eso que está en Bogotá no es un manual. Lo que hizo fue una recopilación de cómo se construían los barcos. No es un manual. Hay manuales, hay una especie de manuales que hicieron el carpintero de Rivera, pero son complejos de entender, ¿no? Pero sí te hace una descripción de más o menos por pieza cómo se van construyendo, pero no son muy detallados en muchas ocasiones, son muy genéricos. Son muy genéricos. Ahí lo que hace es una persona que le describe a un amigo de cómo se estaba cómo se realizaba la construcción de un barco. Diga. Perdone. Bueno, me cabe una gran duda, o bueno, inquietud sobre el tema de la madera. O sea, los barcos construidos en España con una madera de España, ¿verdad? De los bosques de España. Entonces, esa madera, ¿de dónde era allá? La mejor madera. Y después la segunda parte sería la pregunta aquí. La madera que se utilizó aquí en nuestra Colombia, entonces, ¿cuál era esa y quién hacía esos estudios? Gracias. Gracias a usted. A ver, les quitamos madera a punta pala. De aquí iba mucha madera de Cuba, Jamaica, iba para España, salía mucho más barata y era muy buena madera. Entonces, de aquí se llevaba para España barcos. Los barcos de guerra también los utilizaban de transporte de madera. Iban para España. De aquí salía mucha madera. Y aquí venía mucha madera de Cuba. Venía mucha de Cuba. Aquí había sitios donde se podía sacar madera, había buenos árboles. ¿Qué ocurría? Los españoles decían, en esa zona hay buena madera, hemos localizado buenos árboles para la construcción naval.
Dice, ya, pero es que esos indios son hostiles, vale, déjalo, nos tiramos de aquí. No se complicaba en la vida, vamos a entrar aquí ahora otra vez en guerra por 4 palos, no, cógelo de aquí. Pero aquí cerca había maderas que se podían utilizar en la construcción naval. ¿Y la otra pregunta era? No, eso, la de aquí y la de allá. O sea, Sí. ¿y quién hacía ese estudio de que era la mejor madera? Hoy en día hay especialistas en madera. O allá en esa época, bueno, esa es la parte técnica de quién hacía el estudio para qué era la mejor madera. Hay documentos donde los españoles hicieron un inventariado de zonas, tanto de Filipinas como islas de la zona, donde evaluaban los troncos y decían, pues este tronco es bueno para las cuadernas, este es para los motones, clasificaban según su dureza y su calidad para una cosa para otra, hacían un inventario y otra cosa es que luego se utilizaran o no. Eso también ocurría en Filipinas. En la época de Morillo, cuentan, leí por ahí en alguna parte. Un poquito, ¿puedo hablar un poquito más fuerte? Sí, gracias. Cuentan que él pidió que le recordaran, que le mandaran unas embarcaciones para continuar haciendo carteras, no sé qué cosa. Creo que fue en esa época. Y hubo una compra de unas embarcaciones en Rusia que eran de madera de mala calidad, podrida, y la mandaron para acá porque hubo malos negocios. Esas maderas rusas no eran malas por rusas, sino porque eran mal hecho el negocio. Entonces, ahí digamos que enlazando eso con las maderas, no todas las maderas, todas las embarcaciones por su madera pueden funcionar aquí. Sí, cierto. Aquí había que tener más cuidado porque los bichos se las comían, literalmente, ¿no? A ver, las embarcaciones rusas que nos dieron gato por liebre. Desde aquí, me acuerdo un manuscrito que decía, por favor, mandadme embarcaciones, pero que no sean como estas rusas. ¿No? De hecho, algunas embarcaciones rusas no vinieron aquí porque decían, no, es que no llegan, ¿no? Esta déjala que no llega, ¿no? Y las que llegaron, los que estaban aquí, dicen, por Dios, no me mandéis más barcos de estos, ¿no? Que no valen para nada. Sí, sí. Y desde luego que la madera influía mucho en la calidad del buque y la durabilidad del buque. Usted tocó un tema acerca de la extensión de los carpinteros de Rivera. ¿A qué se debe ese fenómeno, tanto en España como en Cartagena, la extensión de los carpinteros de Rivera? ¿La extinción? En el siglo XVIII estaba en auge. Es más, había demanda. Se pedía mucho más carpinteros de los que había. Y constantemente se pedía a España carpinteros de Rivera. Y si no, utilizaban de la zona. El problema es actual. Y eso me imagino que lo explicarán mejor los compañeros, que ellos lo sufren, ¿no? Pero el problema actual no es que no haya carpinteros, que lo hay, y muy bueno. Lo que pasa es que no hay barcas que hacer. Dígame. Usted mencionó hace un rato barcos de guerra y la diferencia entre los barcos franceses y los españoles. Se me ocurre una pregunta tal vez desviada, pero ¿en qué consistía la diferencia en la construcción de los barcos de guerra españoles con los barcos de guerra ingleses, el eterno rival de los españoles? Ahora sí que puedo ir pidiendo la cena. No. Eso es muy complejo, es decir, ya tendría que entrar muy en detalle para descomponer. A ver, los ingleses no tenían muy buena madera y los ingleses sus barcos eran más cortos que los españoles. De hecho, a principios del siglo XVIII, los barcos que capturan españoles son estudiados y son copiados porque eran una embarcación menor de artillería que los suyos, era casi un barco y medio suyo, era mucho más fuerte, aguantaba mucho más a la vela, aguantaban los cañonazos. Tengan en cuenta que no es como en las películas, la bala no llega y explota, no. La bala llegaba, pegaba contra el costado, generaba astilla y lo que mataba a la gente era la astilla. Claro, al que le daba el balazo estaba apañado porque se lo llevaba por delante, ¿no? Pero era la astilla realmente lo que mataba a la gente. Entonces, esto es como para que se hagan una idea en cuestión de la construcción naval, esto es como la Fórmula 1. Uno saca un alerón y funciona bien, todo lo copian. Eso pasaba con los barcos. Captura un barco, fíjate este detalle, cómo mola, le hace más navegar, cópialo, ala, copiado. De hecho, en el siglo XVIII, si evaluamos barcos ingleses, franceses, daneses, españoles,
Exteriormente vamos a ver mucha similitud. Otra cosa luego la construcción interior. Pero eran prácticamente iguales, salvo la decoración, que era más pomposa, sobre todo al principio del siglo XVIII, luego dijeron que valía mucho dinero, déjate de tonterías, ¿no? Entonces, cierto que fue el clima, las grandes tempestades, no hubo combate. Nada que ver con la construcción de los no hubo combate. El problema que es que la persona que iba a comandar la flota, que es la gran empresa, no es la Armada Invencible, se denominaba la gran empresa. Eso fue de un término inglés como de burla, ¿no? Pero era la gran empresa. La persona que iba a comandar, pues se muere, poco antes de salir la Gran Armada. Y la persona que ponen al mando era un noble, pues que más allá de navegar en la bañera no había salido, ¿no? Entonces, se juntó el hambre con las ganas de comer. Pero la logística y el esfuerzo que hizo España en aquel momento para llegar a reparar y mantener toda esa cantidad de buques, y hay una cosa que se ha probado, se ha intentado navegar en el Canal de la Mancha, más o menos simulando un número importante de buques, como en aquel momento lo hizo la Armada, y demostraron que la habilidad de los pilotos era innata, porque con toda esa cantidad de buques, en las condiciones que navegaron, sin chocarse unos contra otros, y poder dar la vuelta, porque realmente lo que destruyó la Armada Invencible fue dar toda la vuelta por la costa inglesa, porque los ingleses solo iban detrás dando cañonazos y no iban más, o sea, no hubo combate como tal, pero sí le puedo decir que los ingleses los tenían de corbata, porque si los españoles hubieran desembarcado, pues los que estaban defendiendo la isla eran prácticamente granjeros, y ahí no consiguieron coordinarse con las fuerzas de Flandes para que pudieran cruzar en ese momento. Entonces, fue un despropósito. Pero es que los ingleses tuvieron en ese sentido mucha suerte, porque en el siglo XVIII, cuando llega una flota francesa, española, a conquistar otra vez Inglaterra, viene una fiebre, se ponen todos malos, una epidemia, y vamos a dejarlos que nos vamos, que estamos malitos. O sea, Interesante. Gracias. Si le parece, damos por concluido. Pues muchísimas gracias.